Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo y María. Bienvenidos todos a esta celebración y esta misa en Santa Teresa de Bellevue, Florida. La preciosa sangre del Cordero Jesucristo nos ha hecho libres. Dios le resucitó de entre los muertos y por medio de él tenemos fe y esperanza. Que Jesús, el Señor, esté siempre con nosotros. Con mucha alegría cantamos nuestra celebración. Para celebrar la misa con ustedes. Entonces, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Cristo, quien resucitó de la muerte, el amor del Padre y comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se reconcilie siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro, junto con los 11, ante la multitud, y levantó la voz, dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado.
Y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece, porque eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo, prometido a Él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, todos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo. Porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes de que su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y
por amor a ustedes, lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no le reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar, mis queridos hermanos. Buenos días. Una vez más nos alegramos de reunirnos, aunque sea por los medios de comunicación que tenemos existentes. La tecnología que en estos tiempos nos está ayudando tanto. Nosotros como iglesia pues nos estamos reuniendo, aunque desde lejos, en el tercer domingo de Pascua.
Es un día en donde nos alegramos una vez más. Nosotros como iglesia, ustedes saben que siempre que celebramos la vida. Ese es un punto bien importante para nosotros los cristianos, celebrar la vida. Porque ya la muerte fue vencida por nuestro Señor cuando resucitó. Pero esto de la resucitación siempre ha traído un problema para mucha gente. Y lo vemos en los discípulos, como iban caminando en Emaús, entristecidos. Y yo creo que la mejor respuesta para la resurrección nos la está dando Pedro en la primera lectura que escuchamos de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pedro le dice a los judíos, aquel día de Pentecostés, le dice a los judíos y le explica lo que pasó con Jesús, el Nazareno, cómo lo crucificaron clavándolo a una cruz. Pero también le dice cómo resucitó y cómo desde el principio, desde David, todo ya estaba dicho, todo estaba profetizado de que tenía que pasar así. Y una de las cosas más importantes que nos debe enseñarnos a creer un poquito más y a entender un poquito más la resurrección es cuando Pedro le dice a los judíos y los que allí se encontraban en ese momento, a David podemos encontrar la tumba de lo que pasó, pero dentro de lo que escribió David en los Salmos, habla de que su siervo no iba a recibir corrupción. Entonces, ¿dónde está la tumba de Jesús? Otras religiones podemos encontrar la tumba de Mahoma fácilmente, pero ¿dónde está la tumba de Jesús? La tumba de Jesús está vacía, porque nuestro Señor resucitó de verdad. En este tiempo en donde nos enfrentamos a una situación sumamente difícil, y en que a través de todos los tiempos nosotros los cristianos nos hemos tenido que enfrentar a situaciones difíciles de toda clase, nos entristecemos, se turba nuestro corazón. No hace mucho una señora se comunicaba conmigo enviándome un video en donde decía que el Papa Francisco iba a ser el último Papa, y estaba sumamente preocupada aquella señora, y que había profetizado, y que un monje, y que esto y aquello y lo otro, como si se fuese a acabar el mundo. Y en verdad que nos preocupamos cuando escuchamos todas estas cosas. Y una de las profecías, por cierto, es que vendrán otros con cosas extrañas tratando de confundirnos y de quitarnos de lo que es verdadero. Y yo le decía a esta señora, mire, todas las respuestas que buscamos y que podamos encontrar, las encontramos en el Evangelio. El mismo Señor nos los dijo, el mismo Señor nos da confianza, pero muchas veces estamos escuchando cosas que no deberíamos escuchar en vez de escuchar el Evangelio. Mire, se pone uno como los discípulos de Emaús, porque a veces ponemos nuestra confianza en tantas cosas, inclusive en líderes de nuestra iglesia, en vez de poner nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, que es el que verdaderamente salva, el que resucitó y que nos va a resucitar también a nosotros en ese último día, y que solamente Él sabe, porque el que creó todas las cosas es el único que lo sabe. ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué dejarnos confundir por cosas extrañas que llegan a nosotros? Si es sencillo, ¿por qué buscarle tanta teología a algo que solamente se explica tan fácilmente como lo explicó Pedro en este día? ¿Dónde está la tumba? ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? Fíjense ustedes, aquellos discípulos iban caminando entristecidos, confundidos, y Jesús se les aparece. Y ellos no lo pueden ver, está a su lado y no lo logran reconocer. Y turbados aquellos discípulos le dicen, Señor, creíamos que, ¿qué es lo que está pasando? Y le dicen, pues creíamos que este Jesús nos iba a liberar del dominio romano, mas ustedes ven que lo clavaron en una cruz y murió. No entendían las Escrituras. Sus ojos estaban ciegos y no podían ver a Jesús en el camino. Y Jesús comenzó a explicarle todas las Escrituras a lo que se refería a Él.
Y dice más adelante que sentía que su corazón ardía, pero aún así no lo podían reconocer. Y dice que el evangelio que proclamamos, que fueron a su casa y allí, cuando partió el pan y lo bendijo, se le abrieron los ojos. Mis queridos hermanos, aquí se cifra todo lo que hacemos en nuestra celebración dominical y diaria, cuando celebramos la misa. Primero escuchamos la palabra que nos va hablando de lo que es el Señor Jesús, de la resurrección, de lo que es la vida. Y no es hasta partir el pan que Jesús se nos aparece. Se nos aparece. Desapareció, quizás no lo vemos en forma humana, pero Él aparece siempre delante de nosotros para llenarnos de esperanza, de fe y de voluntad. Es por eso, mis queridos hermanos, que debemos escuchar siempre la palabra de Dios para ir preparándonos a nosotros mismos, para que nadie turbe nuestro corazón y nos podamos desviar en el camino, que podamos seguir con Él el camino escuchando su voz hasta poder partir el pan. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Hermanos y hermanas, durante el tiempo de la Pascua podemos acostar de promesas bautismos. Entonces, ¿creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nacido de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Cree el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y Espíritu Santo, nos conserve por su gracia, unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. Pidamos ahora a Jesús, nuestro hermano mayor, que nos dé la gracia de ser más conscientes de cómo Él nos acompañar en el camino de la vida. A lo que responderemos: Señor Jesús, ven con nosotros al caminar. Señor Jesús, ven con nosotros al caminar. Señor Jesús, ven a caminar con tu iglesia por los caminos de la paz y del amor, que nos lleven a los hermanos y al destino de la alegría perdurable. Oremos. Señor Jesús, ven con Nosotros a caminar. Señor Jesús, ven a caminar con las iglesias que te reivindican como su Señor. Condúcelas a un auténtico encuentro fraterno, para que tú seas su único Señor y Pastor. Oremos. Señor Jesús, ven con nosotros a caminar. Señor Jesús, ven a caminar con nuestro país. Inspira con tu espíritu a nuestros líderes, para que sean hombres y mujeres de integridad, que se preocupen de verdad y preferencialmente de su pueblo empobrecido y necesitado. Oremos. Señor Jesús, ven con nosotros a caminar. Señor Jesús, ven a caminar con todos los que sufren. Alivia su pesada carga y su dolor, ya que tú experimentaste lo pesado que puede ser una cruz. Y a nosotros ayúdanos a alzar nuestros hermanos de sus penas y miserias. Oremos. Señor Jesús, ven con nosotros a caminar. Señor Jesús, ven a caminar con nuestras comunidades para que nos aceptemos y amemos unos a otros, de forma que quede evidente a todos que tú vives entre nosotros. Oremos. Señor Jesús, ven con nosotros a caminar. Gracias, Señor, por quedarte con nosotros. Alienta y anima los corazones de todos nosotros con tus palabras.
amables y con tu amistad perdurable, pues tú eres nuestro Señor y Salvador por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre del Señor. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Desde misa recordamos en nuestras oraciones Tony Oliva. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos santo sacrificio para Alabanza y gloria a su nombre, para para nuestro nuestro bien y el de toda su santa iglesia. iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfruta de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es Es justo y justo y necesario. La verdad es necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestro Pascual, fue inmolado, porque Él es el verdadero poder que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los ángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Lleno de tu gloria.
y lo dijo a sus discípulos diciendo, tomed y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, para celebrar hoy el memorial de la muerte y resurrección del Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de verte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan y todos los pastores que cuiden de tu pueblo. Llégala a su protección con la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se gloriaron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merecemos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos tus males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayúdanos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, y que vives y reinas con los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Compartimos un saludo de paz. Cordero de
Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. De tu pueblo, aquel que has enviado a renovar con estos misterios de la vida eterna y concédele la gloria incorruptible de la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Amén. Amén. Vayamos en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Aleluya.